San Mateo capítulo 24, verso 1 al 3. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Alabanzas a Dios. Dejemos hasta ahí. Y dice la Biblia que se acercaron los discípulos se acercaron para mostrarle los edificios del templo. Luego, después de que los discípulos le muestran los edificios del templo, entonces se dirigen a un lugar llamado el Monte de los Olivos. Y allí en el Monte de los Olivos, Jesús les predica, por decirlo así, a sus discípulos, y obviamente por extensión a cada uno de nosotros, porque está allí registrado en la palabra, uno de los sermones más grandes de toda la historia, y es uno de los mensajes cargados de un contenido profético, escatológico, bastante fuerte, porque este es uno de los mensajes de la Biblia que más alto contenido escatológico tiene. San Mateo capítulo 24. A Jesús le hacen tres preguntas, y yo quiero esta noche, con la ayuda del Señor, que nos enfoquemos en esas tres preguntas que los discípulos le hacen a Jesús allá en el Monte de los Olivos, después que habían salido de la ciudad y se encaminaron hacia el monte. Y me llama mucho la atención que Jesús se sitúe en ese monte, porque ese monte tiene mucho que ver con la profecía bíblica, el llamado Monte de los Olivos, ya que Zacarías, el profeta Zacarías, antes de que Jesús subiera allá al monte y predicara el mensaje, Zacarías había profetizado más o menos unos casi 600 años antes, 500, 600 años antes, Zacarías había profetizado que en esa montaña iba a suceder algo especial con el devenir de los tiempos, y era que según Zacarías a esa montaña habría de venir Jehová, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Así que había allí consignado para ese monte un mensaje profético, una promesa especial que hasta el día de hoy no se ha cumplido. Entonces, ahí en esa montaña Jesús predicó el sermón escatológico más grande, pero también la Biblia nos dice que allí mismo en esa montaña se despidió él de sus discípulos. Dice Hechos de los Apóstoles capítulo 1, verso 9 al 12, dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, escúchelo bien, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, es el mismo monte, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. En esa montaña Jesús predicó este sermón de Mateo 24, que es paralelo con lo que dice Marcos 13 y lo que dice Lucas 21, es el mismo mensaje, es el mismo sermón. Ahí en esa montaña Jesús se despidió de sus discípulos y ascendió al cielo.
pero también la Biblia dice que sobre esa montaña Jesús va a colocar sus pies cuando regrese en su segunda venida. Él va a colocar sus pies sobre el monte de los olivos, y según dijo el profeta Zacarías, esa montaña se va a partir en dos. Así que este monte tiene algo muy interesante que decirnos con respecto a la profecía bíblica. Alabanzas a Dios. Ahí en ese monte a Jesús le hacen tres preguntas, y yo, como lo dije, voy a enfocarme en esas tres preguntas. Las tres preguntas que le hicieron a Jesús son estas: dinos cuándo serán estas cosas. Vamos a hablar de esas cosas. En segundo lugar, ¿qué señal habrá de tu venida? Y en tercer lugar, el fin del siglo. Esas fueron las tres preguntas, y con base en esas tres preguntas Jesús procedió a responderles a los discípulos. Y nos vamos a enterar esta noche que lo que dice ese pasaje para nosotros es muy interesante. Alabanzas a Dios. Así que en primer lugar, nos vamos a enfocar entonces en la primera pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? ¿De qué cosas le están preguntando los discípulos a Jesús? Cuando miramos el texto, dice que Jesús salió del templo y se iba. Los discípulos se acercaron y le mostraron los edificios del templo, y el Señor le dijo: ¿ustedes están viendo todo esto? ¿Ustedes están viendo estos edificios tan bonitos? ¿Están viendo este templo tan bonito? ¿Ustedes están contemplando todo esto? Y ahí es donde viene la respuesta de Jesús, la primera respuesta. Estas cosas, porque Jesús dijo: no va a quedar aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estos edificios que ustedes ven tan hermosos, este templo y toda esta ciudad, va a venir un momento en que todo esto se va a venir al suelo, todo esto se va a derrumbar, todo esto no va a quedar sino escombros. Así que la primera respuesta de Jesús es: ¿cuándo serán estas cosas? Derribar el templo, los edificios y dejar todo allí con escombros. Esta pregunta es muy interesante, porque ya esto se cumplió. La primera pregunta que a Jesús le hacen ya se cumplió. Les voy a decir cuándo se cumplió. Se cumplió cuando los romanos, en el año 70 de la era cristiana, invadieron Jerusalén. La historia dice que Tito, un general romano que también era hijo del emperador Vespasiano, eso aparece registrado en la historia, rodeó a Jerusalén con todas sus tropas durante 5 meses. El propósito de este general romano era que los judíos se rindieran dentro de la ciudad para él poder entrar y conquistarlos. Es decir, que los judíos se asomaran y le dijeran: nos vamos a entregar, porque este hombre vino, los asedió la ciudad de Jerusalén por todos lados, por donde estaba amurallada, y estaba esperando que los judíos se rindieran, se entregaran voluntariamente, porque según la historia, cuando Tito, el general romano, iba entrando a Jerusalén, un profeta que había conocido a Jesús de Nazaret y que lo había escuchado, y que había escuchado decir todo lo que había de acontecer sobre la ciudad de Jerusalén, salió al encuentro del general romano para decirle que él venía de parte de Dios a cumplir una profecía que el Mesías había dado. La historia dice que el general romano se quedó mirando al profeta y le dijo: ¿qué profecía? No, es que nuestro Mesías, que murió hace tanto tiempo, que lo entregaron, que lo crucificaron, él dijo que Jerusalén había de ser tomada por un ejército, que los muros habían de ser derribados, que el templo también había de ser derribado, que todos los edificios que hay aquí habrían de ser derribados. Dice la historia que el general romano dijo: no quiero darle crédito a las palabras del profeta, yo entonces voy a esperar más bien
que los judíos se rindan y no voy a derribar los muros, ni voy a derribar el templo, ni voy a hacer nada para que las palabras del profeta no se cumplan. Por esa razón, él asedió a Jerusalén 5 meses para que los judíos se entregaran y ellos no se rindieron. Durante ese tiempo, dice la historia, que los judíos literalmente se comían unos a otros dentro de los muros de la ciudad, porque el hambre en ese confinamiento era una cosa impresionante, era aterradora. Cuando el general romano dice que impaciente, porque llevaba 5 meses esperando la rendición de los judíos y no se entregaban, alguna vez en la mañana comenzó a hacer un entrenamiento de rutina y agarró una flecha encendida, la colocó sobre su arco y la lanzó, y esa flecha fue la que entró por una endija del templo, encendió todo lo que había de madera dentro del templo, se incendió el templo de Jerusalén, y cuando los romanos vieron que habían provocado un incendio en la ciudad, ahí sí obligados, en este caso obligados por la profecía, por lo que Jesús había dicho, entonces comenzaron a derribar los muros de la ciudad, entraron, y cuando llegaron al templo lo encontraron incendiado y que se venían los muros abajo, y se cumplió la profecía que Jesús había dicho: no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, porque los romanos, para buscar el oro del templo que se había derretido por el calor, cogieron los escombros y todo y levantaron todo allí, y de esa manera se cumplió la palabra que el general romano no quería que se cumpliera, pero que le había dado Jesús de Nazaret. Y como Jesús lo dijo en este texto de Mateo 24, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que él dijo se tenía que hacer, lo que él dijo se tenía que cumplir. Así que la primera pregunta de los discípulos estaba enfocada hacia eso: ¿cuándo serán estas cosas? Y allí comenzó a cumplirse, escúchelo bien, cuando el general romano, obligado por la situación que había acontecido, le tocó entrar, derribar los muros de Jerusalén. Así que a partir de ese instante, cuando los romanos toman Jerusalén, dice la historia que los romanos obligaron a los judíos a salir de Jerusalén durante ese tiempo, pero cuando los romanos se retiraron, cuando Tito, el general romano, se retiró con todas sus tropas, muchos judíos comenzaron a regresar y otra vez comenzaron a colocarse por allí con el ánimo de reedificar, con el ánimo de hacerse su casita y quedarse por allí cerca de la ciudad. Y entonces sucede algo para el año 130 de la era cristiana, que tiene que ver con la misma profecía que estoy hablando. Hubo un grupo grande de judíos que persistía en quedarse en la tierra. 65 años después estaban allí organizándose otra vez, y entonces los romanos, cuando se enteraron de aquello, dice la historia que volvieron, les quemaron todo lo que habían hecho, los obligaron a salir, mataron a muchos de los que estaban allá, y ahí sucedió algo histórico que usted lo puede buscar en los libros de historia. Es más, si quiere va a Wikipedia y ahí lo encuentra. Los romanos le cambiaron el nombre a Jerusalén y le pusieron el nombre de Aelia Capitolina. Así se llamó, Aelia Capitolina, en honor a un emperador romano y a una tríada de dioses romanos paganos. Mire lo que significa Aelia Capitolina, del latín. Colonia Aelia Capitolina era una ciudad construida por el emperador Adriano. Mire lo que hizo Adriano en el año 131 para ser ocupada como colonia. Posición diferente a la de Polis, la levantó sobre la antigua Jerusalén, que estaba en ruinas cuando él visitó la provincia de Judea, que al cabo de unos años se convertiría en la provincia siria-palestina. Aelia deriva del nombre propio de Adriano. Aelius es Adriano, mientras que Capitolina significa que la ciudad nueva se dedicaba a los dioses de la tríada capitolina. Entre ellos estaba Júpiter, cuyo templo en Roma se encontraba en la colonia capitolina, y al que se levantó un templo sobre las ruinas del templo judío.
El nombre latino Aelia es el origen etimológico del término árabe Yiyá, el antiguo nombre islámico para Jerusalén, hasta que se puso el de Al-Quds, lo sagrado, que en otras palabras también es la ciudad de Alá. Aelia deriva del nombre propio de Adriano, Aelios. ¿Se está escuchando? Y la tríada capitolina se refiere, esa tríada, a la Trinidad pagana antigua, que la adoraron todas las culturas antiguas, y entre ellas, esas culturas, estaban los romanos. Y ese templo pagano que se llamó Aelia Capitolina tenía 3 dioses allá. El uno era Júpiter, el otro era Juno y el otro era Minerva. Estos 3 dioses paganos fueron los que los romanos colocaron, escuche bien, allá en Jerusalén, cuando reconstruyeron la ciudad y le cambiaron el nombre. Ya no era Jerusalén, sino Aelia Capitolina, que en otras palabras era la ciudad, escuche bien, de Júpiter, de Juno y de Minerva. Una trinidad pagana, la trinidad que siempre ha existido dentro del paganismo. Este mismo emperador Adriano no solo le cambió el nombre a Jerusalén, sino que también le cambió el nombre a la tierra de Israel. ¿Con qué propósito lo hizo? Cambiarle el nombre a Jerusalén era borrarle la memoria a los judíos de que existía una ciudad para ellos. En segundo lugar, cambiarle el nombre a la tierra. Y entonces este emperador dijo que ya no se iba a llamar Judea de Yehudá, o en otras palabras, la tierra de Israel o la tierra de Judá, sino que se iba a llamar Palestina. Y la palabra Palestina significa la tierra de los filisteos, también en honor a una diosa pagana de los filisteos, que eran un pueblo cananeo que siempre persistió en vivir en aquella tierra. Para el año 135 de la era cristiana, aproximadamente 103 años después que Jesús profirió esa profecía en el Monte de los Olivos, escuche bien, para ese tiempo se estaban cumpliendo la primera pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús: dinos cuándo serán estas cosas. Se cumplió la palabra de Dios como Jesús lo había dicho. La primera parte de esas preguntas se cumplió, y por eso encontramos un texto en Lucas capítulo 21 verso 20 al 24 que dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Esto se refiere a ese tiempo. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esta profecía, o esta parte de la profecía, ya se cumplió. ¿Cuándo se cumplió? En el año 135 de la era cristiana. Comenzó a cumplirse en el año 70, cuando el general romano rodeó Jerusalén, y terminó de cumplirse en el año 135, cuando le cambiaron el nombre a Jerusalén, cuando colocaron allí una trinidad pagana, y cuando le cambiaron el nombre a la tierra de Israel, que el nombre de Jerusalén fue Aelia Capitolina, y el nombre de la tierra fue la tierra de los filisteos, o Palestina, como escuchamos mucho por ahí. Por eso hasta el día de hoy persisten los palestinos en decir que esa tierra les pertenece, porque desde el año 135 los romanos dijeron que esa era la tierra de Palestina. Alabanzas al nombre de Jesús. Así que ahí tenemos el cumplimiento de la primera pregunta. Vamos a mirar la segunda pregunta que a Jesús le hacen ahí: ¿qué señal habrá de tu venida? Ya la segunda pregunta entonces es para que se cumpla, escúchelo bien, del año 135 en adelante hasta la aparición de Jesús por segunda vez. Por eso dice: ¿qué señal
habrá de tu venida? En el desarrollo del Sermón del Monte, Jesús dijo que habían señales que se debían dar antes de que Él regresara por segunda vez. Ahí comienza a darle la respuesta. Pero dentro de esa respuesta hay dos claves principales para poder interpretar las señales, porque ellos le preguntaron, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Qué debemos ver? Si ya tenemos la respuesta de cuándo son las cosas que ya pasaron, ahora entonces viene la respuesta de cuál es la señal de la venida del Mesías. Y entre esas señales de Mateo capítulo 24, que son muchas, hay dos que son muy importantes, que hay que prestarles mucha atención para podernos dar cuenta, porque son el indicativo principal del cumplimiento de las profecías bíblicas relacionadas con Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. La primera señal que Jesús dijo que había de darse fue: de la higuera aprended la parábola. La higuera sabemos que es la nación de Israel, pero cuando Jesús dijo aprended de la higuera, estaba diciendo que había que prestarle atención a lo que sucediera con la nación judía. En otras palabras, la ciudad va a ser derribada. Esto aquí le van a cambiar de nombre. Esta ciudad va a desaparecer. La tierra también le han de cambiar de nombre, en otras palabras. Pero pónganle cuidado a esa higuera que se ha secado, esa higuera que ha desaparecido del mapa. Pónganle cuidado, porque esa higuera va a renacer, esa higuera va a reaparecer, y esa será la señal más importante en la profecía que Jesús está dando, para que la gente pudiera observarla y entender. Estamos viendo una señal muy importante. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. La higuera sabemos que es Israel, que desde el año 135 de la era cristiana la higuera desapareció como la nación de Israel. Y allá quedó, escúchelo bien, la tierra de los filisteos, Palestina. Así que a la tierra de Israel no se había vuelto a mencionar desde el año 135. Jerusalén no aparecía en el mapa ni aparecía en ninguna parte, sino que aparecía como Aelia Capitolina, la ciudad, escuche bien, de los tres dioses romanos, y además la ciudad de los paganos. Había desaparecido desde el año 135 hasta el año 1948. Fue en el año 1948 que esta profecía se cumplió, o comenzaron a cumplirse las señales que a Jesús le preguntaron: ¿qué señal habrá de tu venida? El 14 de mayo del año 1948, el mundo entero, y probablemente muchos de los que han vivido en esta generación, escuche bien, les tocó escuchar la noticia que Israel había renacido de nuevo. Después de haber desaparecido por casi 2000 años, nuevamente surgía una nación llamada Israel, y nuevamente aparecía, escúchelo bien, una ciudad en esa tierra que iba a llevar el nombre de Jerusalén. Porque hasta el momento, escúchelo bien, la situación estaba bastante complicada, por lo que ya les venía comentando. A partir de ese momento entonces renace Israel y comienza a cumplirse una de las señales más importantes relacionadas con la venida del Mesías, relacionadas con la segunda venida de Cristo. Y otra señal importante que se da dentro de Mateo capítulo 24 es la siguiente, la que está en el verso 34 y 35. Dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús está diciendo, desde el mismo instante en que la higuera reaparezca, que la higuera reverdezca,
desde ese mismo instante que vean nacer la higuera, comiencen a contar una generación, porque dentro de esa generación van a suceder cosas muy interesantes, y las cosas que habían de suceder dentro de esa generación son todas las relacionadas con San Mateo 24, las señales que Jesús dijo. Esa generación entonces que nacería a partir de allí sería testigo de todas las señales que Jesús dijo en ese sermón del monte. Y entre esas señales hay muchísimas. Yo le voy a resumir varias, y que esta generación las ha visto y las ha vivido. Esta es la generación que le ha tocado vivenciar, le ha tocado ver con sus propios ojos todas estas señales. Primera señal que menciona, la aparición de falsos ungidos. Los falsos ungidos aparecieron, escúchelo bien, mucho más que en cualquier otro tiempo, mucho más que en cualquier otra generación, aparecieron de 1948 para acá. La cantidad de movimientos falsos, con una cantidad de hombres diciendo que ellos eran los ungidos de Dios, abriendo lugares de predicación en una parte y en otra, y engañando a la gente, y tirando a la gente de para atrás, y haciendo una cantidad de señales y de milagros, y una cantidad de prodigios y cosas mentirosas, ha aparecido en esta generación. Esta generación también ha visto muchas pestes, y actualmente estamos ante una de las más grandes pestes de todos los tiempos. Esta generación también ha visto terremotos como nunca antes se habían visto terremotos. Esta generación también ha visto señales en el sol, porque Jesús lo dijo, ha visto señales en la luna, ha visto señales en las estrellas, ha visto el levantamiento de nación contra nación y de reino contra reino, guerras y rumores de guerras. Todas estas señales son características de una generación y de un tiempo que comenzó a contarse desde que la higuera reapareció otra vez después de haber estado muerta, después de haber desaparecido por casi 2000 años. A partir de este momento comenzaron a darse todo este tipo de señales que son muy interesantes. Y tenga en cuenta una cosa, que si esta profecía es cierta como está escrita, y creo que así es, porque Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Será esta generación, según lo dio a entender el Señor, que le toque ver lo que será el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia tiene que ser arrebatada dentro de este lapso de tiempo, porque Jesús dijo que los creyentes debían mirar la higuera y aprender de ella, que cuando las ramas de la higuera estaban tiernas y habían brotado sus hojas, estaban anunciando un verano, y ese verano que está anunciando Israel, lo que hace que reapareció, es el verano de la gran tribulación que vendrá sobre este mundo, que vendrá para azotar a toda la humanidad, como está escrito en la palabra de Dios. Pero antes de que llegue ese verano, escúchelo bien, mi hermano, antes de que venga ese verano, la iglesia del Señor Jesucristo habrá desaparecido de aquí, de la escena terrenal, porque la iglesia tiene una cita con Jesucristo arriba en el cielo. Así que nosotros, mi hermano, aunque estamos viendo, aunque estamos presenciando muchas de las cosas que Jesús dijo que habían de pasar, para nosotros hay una cita especial. Nosotros tenemos una cita con Jesús, porque la Biblia dice que la iglesia va a ser arrebatada. Alabado sea el nombre de Jesús. Nosotros tenemos una esperanza que no tienen mucha gente. Nosotros tenemos, escúchelo bien, un privilegio muy grande. No solo ver el cumplimiento profético que Jesús dijo que habríamos de ver, sino también tener una esperanza maravillosa en nuestros corazones, porque estamos esperando que se dé una orden de arriba, y cuando se dé esa orden, los creyentes en Cristo Jesús habremos de desaparecer de esta tierra, y delante de esta generación que ha visto tantas señales, la iglesia habrá de desaparecer. Alabado sea el nombre de Jesús.
Esa es otra de las señales que deben cumplirse dentro de esta generación, según Jesús dijo en su palabra. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos hombres estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Aunque esa profecía también se le aplica al remanente de Israel en la gran tribulación, cuando unos van a ser tomados y otros van a ser dejados, también es aplicable al arrebatamiento de la iglesia. Los creyentes vamos a ser tomados y vamos a ser arrebatados. Alabado el nombre de Jesús. Así que esa es la segunda pregunta que le hicieron a Jesús. Ahí está la respuesta. La respuesta es esa: ¿qué señal habrá de tu venida? La señal más contundente es la reaparición de la nación de Israel y el nacimiento de una generación de personas que les toca ver, vivir, experimentar en carne propia una cantidad de señales y de cosas que las hemos visto hasta el día de hoy. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que vamos a mirar la tercera pregunta que le hicieron a Jesús, porque allá le hicieron tres preguntas, yo ya lo he dicho. Dinos cuándo serán estas cosas. Eso se cumplió ya hasta el año 35 de la era cristiana. Segunda pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida? Esa se comenzó a cumplir del 1948 para acá, hasta que, escúchelo bien, la iglesia sea arrebatada. Luego viene entonces la tercera pregunta: ¿qué señal habrá del fin del siglo? Y présteme atención, porque esta pregunta, aunque nosotros no vamos a estar aquí para ver el cumplimiento, se tiene que cumplir según la palabra de Dios. ¿Qué señal habrá del fin del siglo? ¿Cómo va a terminar este siglo? Le están preguntando los discípulos al Señor: ¿qué habrá de pasar? ¿Cómo habrá de terminar esto? ¿En qué momento habrá de terminar? Y Jesús también dio la respuesta ahí. Alabanzas a Dios. Y escuche bien, una de las respuestas relacionadas con el fin del siglo era la aparición de un falso Mesías, que también está consignado en el texto de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. La aparición de un falso Mesías. Ese falso Mesías, Jesús dijo en San Mateo 24 y en los otros textos conexos, Jesús dijo que habría de aparecer sobre esta tierra ese personaje. ¿Sí? Por eso dijo: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces el Señor dijo: los que estén en Judea y sean entendidos, les va a tocar huir, porque esos días van a ser días calamitosos y van a ser días muy difíciles para la naciente nación de Israel, que apenas está naciendo, que apenas está apareciendo, una nación que lleva apenas 72 años, que es relativamente nueva comparada con las demás naciones que llevan años de haber sido constituidas. Entonces, la primera señal que Jesús dijo que había de darse al fin del siglo era la aparición de un falso Mesías. Ese falso Mesías es el anticristo. La Biblia lo llama la abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel. En las Escrituras se le llama de muchas maneras. Se le llaman las Escrituras no solamente el anticristo, sino que también en las Escrituras le llama el inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, que hará señales y prodigios mentirosos con el propósito de engañar a la humanidad. Y por eso es que Juan, en el libro de Apocalipsis, para hablarnos de ese falso Mesías, entonces nos dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y allí está hablando cómo va a ser la aparición de ese personaje. Escúchelo bien.
La Biblia da a entender que para que ese personaje se aparezca en la tierra, el mundo tiene que entrar en una situación muy complicada, en una situación muy difícil, porque el mar significa las naciones del mundo agitadas por algo, por una tormenta, por alguna situación, por algo que esté sucediendo, por algo que esté aconteciendo en ese momento. El mar en las Escrituras significa eso, las naciones del mundo convulsionadas, agitadas por algo que está pasando. Por eso no se le haga raro, mi querido hermano, que el arrebatamiento de la iglesia esté muy cerquita, porque después de esta pandemia, escúchelo bien, esta pandemia no es otra cosa sino un detonante para que las naciones del mundo se agiten. Quizás termine esta pandemia, si es que ha de terminar, ¿me está escuchando? O quizás en medio de esta pandemia las multitudes se lleguen a alborotar de tal manera, de tal forma, que salga la gente a tirarse a las calles, a enfrentarse a la vida, y de esa manera se agiten los gobiernos del mundo y se agite la humanidad de una manera tal, porque seguramente viene una quiebra económica para todos los pueblos de la tierra, para todas las naciones, y en medio de esa crisis económica, entonces es cuando dice Juan: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Probablemente en este momento, escuche bien, se esté preparando la plataforma para que ese individuo, que tiene que ver con una señal del fin del siglo, como Jesús dijo, entonces aparezca. Créame, mi hermano, que la partida de nosotros de aquí está más cerca hoy que nunca. Y entonces ese individuo aparecerá, conquistará el mundo según la palabra de Dios y llenará el mundo de las mentiras por todas partes. Algunos están predicando que después de la pandemia viene un avivamiento grande y que probablemente muchas almas se van a arrepentir, se van a convertir. Pues sería muy bueno que leyeran la Biblia, porque al parecer lo que viene después de todo esto, quizá lo que viene después de esto sea el arrebatamiento de la iglesia y la conversión de muchas naciones y mucha gente que está predicando que naciones enteras se van a convertir a Jesucristo. Déjeme decirle que lo que da a entender la Biblia es que naciones enteras se van a convertir a este falso Mesías, porque Él los va a engañar a todos. La gente creerá en Él y pensará que está creyendo en la verdad, pero no, los está engañando, como dice la Biblia. Y entonces comenzará en esta tierra la gran tribulación como una señal del fin del siglo, porque durante la gran tribulación se derramarán todos los juicios de Dios. Un juicio tras otro vendrá, y cada juicio de esos lo que está anunciando es que este siglo, hablando del siglo como este mundo malo, hablando del siglo como este mundo perverso, hablando del siglo como este mundo materialista y diabólico, a eso es que se refiere. No se refiere al fin del mundo, se refiere al fin de una era gobernada por el diablo, una era gobernada por los gentiles, como está en la palabra. Alabanzas al Señor. Una era de maldad, una era de falsedad. Cuando llegue ese final del siglo, vendrá, porque muchos juicios de Dios habrán caído sobre la humanidad. Y entonces también será el final del imperio de los gentiles. Los gentiles han estado gobernando al mundo desde Nabucodonosor, rey de Babilonia, hasta nuestros días, y lo gobernarán hasta que se dé la segunda venida de Cristo. Así que el fin del siglo también se está acercando. Y entonces durante la gran tribulación se dará la destrucción de todo el sistema actual. Todo se desmontará y todo quedará en ruinas, porque el fin del siglo lo demarca un evento escatológico importantísimo, y es la segunda venida de Cristo. En el momento que Jesús venga con todos los santos, en el momento que Jesús venga con la iglesia que se llevó, en ese instante se dará el final de este siglo, que fue la pregunta que le hicieron al Señor Jesús. Mire cuán cerca estamos de todas estas cosas. Mire, estamos frente al cumplimiento de la palabra de Dios, frente al cumplimiento de la profecía bíblica.
Este siglo tiene que colapsar, este mundo tiene que entrar en un colapso, este mundo tiene que entrar a su final en el sentido del sistema actual que hay. ¿Por qué? Porque según la visión, la revelación que Dios le mostró al profeta Daniel cuando le interpretó el sueño a Nabucodonosor, era que terminado el imperio de los gentiles, entonces habría de desprenderse desde el cielo una piedra cortada no con mano, y esa piedra cortada no con mano es Jesucristo, que había de venir y destruir los poderes mundiales de los gentiles, y terminaría el siglo malo, y entonces se instauraría en esta tierra el reino de los cielos, el reino de Dios, porque el Rey de Reyes y el Señor de Señores habrá de venir a reinar sobre esta tierra con todos sus redimidos. Así que aquí está la respuesta a la tercera pregunta que le hicieron al Señor Jesucristo. Repito, la primera pregunta fue: dinos cuándo serán estas cosas, lo que aconteció desde el año 70 hasta el año 135 de la era cristiana. Segunda pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida? Lo que comenzó a suceder del año 1948 para acá, hasta que la iglesia sea arrebatada. Y tercera pregunta: ¿cuál va a ser el fin del siglo? La aparición del falso Mesías, la aparición del anticristo y el gobierno del anticristo, y todos los juicios que se van a derramar sobre esta tierra hasta la segunda venida de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Como podemos ver, hermanos y hermanas, estamos aproximándonos al final de esta era. Los seres humanos dicen que este mundo hay que arreglarlo de una forma o de otra. Según los expertos, hay unas élites poderosas en el mundo que están trabajando para disminuir la población mundial, porque según ellos, este mundo ya no aguanta, escuche bien, con tanta población contaminando, con tanta gente haciendo daño. No aguanta este mundo, entonces tenemos que reducir la población mundial. Y según la agenda de la ONU en el 2015, dada en septiembre del 2015, la agenda para la ONU es que para el 2030 se implementen 17 cosas que deben darse dentro de esa agenda, y todas esas 17 cosas apuntan a acabar con la mayoría de la población mundial para poder tener, según ellos, un mundo más seguro, un mundo con más recursos, un mundo más lleno de posibilidades y un mundo de no sé cuántas cosas. Pues quiero decirle algo: tal vez el Rey de Gloria tenga una agenda más importante que esa, y está moviéndola, y está también pasando de puntico en la agenda. Alabanzas al Señor, porque lo que los hombres están planeando para que se dé, ya el Rey de Gloria lo tenía en la agenda hace mucho rato. Es verdad que este mundo no aguanta con tanta maldad, es verdad que esta tierra no soporta tanta contaminación y tanta cosa que hay. Alabanzas al Señor. La Biblia dice que sobre la tierra se agravará su pecado, y que va a caer algún día y que nunca más se va a levantar. Este mundo se está encaminando hacia allá, pero nosotros que tenemos la palabra profética más segura, creemos que el que está llevando todo esto hasta allá es el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él va a venir a reinar por 1000 años sobre esta tierra. No es el fin del mundo, escúchelo bien, sino el fin de un sistema mundano. No es el fin del mundo, es el fin de un gobierno gentil y pagano. No es el fin del mundo, es el fin de la peregrinación y destierro del pueblo judío. No es el fin del mundo, es el fin de la tiranía diabólica. Jesús lo mandará al abismo por 1000 años cuando venga en su segunda venida. No es el fin del mundo, es el fin de un sistema corrupto y perverso. No es el fin del mundo, es el fin de una humanidad malvada y gobernada por el diablo. Pero tenga en cuenta que es en medio de todo este sistema
que el Señor Jesús va a meter su mano y va a llevar su iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús. Al final del sistema entonces vendrá la gran tribulación, el reino de la bestia, pero luego vendrá el Rey de Reyes y Señor de Señores, y se parará, como dice la Biblia, sobre el monte de los olivos, y se dará el final de todo. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que de esa manera es que Jesús respondió la pregunta. Y para los que tenían interrogantes con respecto a Mateo 24, estamos en el cumplimiento ya de las profecías bíblicas. Mucha parte se ha cumplido, otra le estamos viendo cumplirse, alabanzas al Señor, y otra no nos va a tocar verla cumplirse, porque nos habremos ido con Jesús de Nazaret en el arrebatamiento de la iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo quisiera terminar esta noche haciendo una oración por todos los que han escuchado este mensaje de la palabra de Dios. Qué bueno orar por arrepentimiento de aquellos que escuchan la palabra a través de las redes sociales y que hasta el momento no han hecho nada para arreglar sus cosas con Dios. Este tiempo también es tiempo de arrepentimiento y de buscar a Dios. Este es tiempo que Dios está permitiendo para que los que no han arreglado las cosas las arreglen de una vez, para que los hermanos que están desubicados se ubiquen de una vez espiritualmente. Alabanzas a Dios, y todos estemos en la posición de ser arrebatados y llevados con Jesús a la gloria eterna. Vamos a orar, mis hermanos, ustedes que están ahí, yo les invito. Los que están ahí a través de Facebook, los que están a través de la plataforma Zoom, voy a invitarles a todos para que hagamos una oración en el nombre de Jesús. Oremos por nosotros, por nuestra familia, por nuestros hijos. Oremos por nuestros familiares. Soberano Padre Celestial, quiero darte gracias, Señor, en esta hora, bendito Dios, por la palabra. Quiero darte gracias, Señor, por la misericordia que has tenido con cada uno de nosotros, Jesús.